temperamento y carácter, que es algo que vamos a avanzar, que lo tenemos el tema pendiente, tal vez en la práctica se nos da y lo avanzamos rápido, ya que es un tema cortito, pero eso vimos con los otros grupos de teoría. Temperamento y carácter, que son los dos elementos esenciales y constitutivos de nuestra personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, hace referencia a nuestra identidad que se conforma de estos dos aspectos vitales. ¿Qué es el temperamento? Creo que yo en algún momento les había explicado. ¿Recuerdan qué hace referencia al temperamento? ¿No? Ah, ya. Temperamento es referente, para que lo anoten, a la predisposición genética u biológica que adquirimos en nuestra forma de ser para nuestra personalidad. Predisposição genética. ¿Ya? Es lo que biológica o genéticamente nosotros adquirimos en la conformación de nuestra personalidad. Y carácter conlleva, ¿bien? Carácter es todo lo que obtenemos del ambiente, ¿no? Del entorno, de la familia, el medio social, que infiere en la formación de nuestra personalidad, ¿no? Y hablábamos de los hábitos también, que los hábitos son una serie de conductas que las realizamos de forma consecuente, pero que tiene de repente la posibilidad de generar un cambio en nuestra conducta o en nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero modificar un hábito alimenticio, tengo que empezar de repente por comer sano, por tener la conciencia, la educación. No solo lo debo hacer porque el médico me lo dice, sino que para que ese hábito sea algo que pueda darse de una manera más garantizada, yo tengo que tener la conciencia y debo ser educado y el saber para qué tengo que hacer esto. Porque si lo hago simplemente porque el médico me lo dice, recuerdan el modelo profesor-alumno, ¿no? O instruccionista, eso puede tener un fin donde el médico ya me lo deja decir y yo lo dejo de hacer y no hay una razón. Entonces, los hábitos que nosotros practicamos o que podemos crear en nuestra vida son a raíz de una serie de conductas que pueden desarrollarse en nosotros como consecuencia de algún aprendizaje o algo que nos puede motivar a cambiar. Entonces, le hablo esto del hábito porque esto va a ayudar a entendernos cómo trabajamos sobre la personalidad, sobre lo que vienen a ser los trastornos de personalidad, cómo podemos llegar a cambiar algunos aspectos de nuestra personalidad, pero sin cambiar nuestra personalidad, ¿no? Ahora, les decía, la personalidad tiene dos bases fundamentales, lo que es temperamento y lo que viene a ser carácter. Temperamento, lo que adquirimos de la genética, desde el mismo momento de nuestra concepción, todo lo que nosotros vayamos adquiriendo como herencia forma parte de nuestro temperamento. Y carácter forma parte de la interacción que tenemos del ambiente. Algunos o muchos creen que nuestra personalidad empieza a formarse o a tal vez desarrollarse desde el momento en el que nosotros nacemos y entramos en interacción con el mundo, pero no es así. Inclusive en el momento de la ¿cómo se llama esto? Del proceso gestacional de la concepción, podemos llegar ya a tener alguna interferencia del entorno sobre nuestra forma de ser o sobre nuestra personalidad. No sé si han escuchado algunas veces, ¿no? A la mujer embarazada le dicen hacer escuchar música o leer para que tenga estas características o hacer esto, ¿no? Podemos decir eso es muy subjetivo, pero sí, de alguna u otra manera, esto influye objetivamente, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hacemos la exploración del paciente, también preguntamos a los padres o a la mamá cómo fue la etapa gestacional de ese paciente, ¿no? Si la mamá estaba pasando por un periodo de estrés, por un periodo de ansiedad, ¿no? Si estaba pasando por algunas preocupaciones, porque si la mamá vivió de un modo ansioso esta etapa, eso puede llegar a desarrollar algún tipo de tendencia o característica de la personalidad en el sujeto. Inclusive, ustedes me imagino han escuchado lo que es la preeclampsia, ¿no? Y esto surge a raíz del estrés y cómo influye esto también en sujetos de la parte médica, pero también en la formación de la personalidad es algo que va a inferir de manera significativa. Y también durante la vida infancia y la vida adolescente, nosotros vamos desarrollando algunos aspectos de nuestra personalidad y aún no la tenemos establecida. Nuestra personalidad se establece a partir de los 18 años en adelante, ¿no? Porque según a esa edad maduramos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no? Mayormente la mujer es la que madura más a corta edad que el varón, ¿no? A veces los hombres tardamos hasta los 20, 22 años, ¿no? Pero ustedes saben que desde los 18 años ya nosotros también somos personas imputables ante la ley. Y eso quiere decir de que ya tenemos una identidad o tenemos de repente cierta madurez personal que nos permite hacernos cargo de nuestros actos o de nuestros comportamientos. Entonces, acá hablamos en psicología de que a partir de los 18 años
Ya nosotros tenemos una personalidad definida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de los trastornos de personalidad? Los trastornos de la personalidad y no enfermedad de la personalidad. Creo, en el examen de ustedes debió ser, ¿no? Que le puse la enfermedad es una... Perdón, la personalidad es una enfermedad, falso o verdadero. ¿Les tocó o no? No les tocó. ¿A quién le habrá tocado? El F dijeron, ¿no? A ustedes no les tocó, ¿no? ¿La personalidad es una enfermedad? No. ¿Qué creen? ¿Es una enfermedad la personalidad? No, creo que no. ¿Por qué? Pues no lo ve. Porque tener una personalidad no es algo malo, ¿o sí? No es algo que sea normal. Es como, ¿han escuchado ustedes enfermedad del sueño o trastorno del sueño? ¿Qué han escuchado? Trastorno. ¿Trastorno del sueño? No. Si dicen enfermedad del sueño está mal dicho. Si dicen trastorno de la conducta alimentaria o enfermedad alimenticia. ¿Qué es? Trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque dormir, porque comer, porque tener una identidad, una personalidad son cosas naturales que suceden. O sea, son cosas que forman parte de nosotros y no es un problema, ¿no? Si yo tengo una personalidad no quiere decir que esté enfermo, sino tengo una personalidad es porque tengo una identidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre trastorno y enfermedad? ¿Qué pueden decir? ¿Será lo mismo? Un trastorno puede llevar a desarrollar una enfermedad, sí, pero una enfermedad puede llevar a desarrollar un trastorno, sí, por algunos síndromes tal vez, pero no es común, ¿no? Pero, ¿qué es un trastorno y qué es una enfermedad? ¿Por qué no decimos enfermedad de la personalidad? Como digo, enfermedad del sueño. ¿Qué puede decir Alberto? ¿Ricardo? ¿Bruna? Yo creo que enfermedad tipo es algo que es producido por nosotros. Por ejemplo, tenemos enfermedad como que no nos deja hacer algunas cosas. En cambio, el trastorno creo que es algo más psicológico. Creo yo. Bien, excelente. Esperen un ratito que hay una alumna. Dale, yo creo yo. ¿Sí? Sí. Tranquilidad. Da para mudarse, un necesito. ¿Ah? Bueno, entonces, como bien decía Bruna, o sea, cuando nosotros podemos tener una enfermedad, la enfermedad es algo que surge desde nuestro organismo, ¿no? Pero que surge desde una serie de signos y síntomas, ¿no? Que tienden a ser mórbidos, tienden a ser patológicos. Y esto obviamente va a suponer algún malestar, ¿no? Algún sufrimiento. Sin embargo, un trastorno lo podemos entender como una simple alteración de algo, ¿no? Sin que esto necesariamente conlleve una serie de signos y síntomas como la enfermedad, puede establecerse como un síndrome de algo, pero mayormente un trastorno supone una alteración de alguna de nuestras funciones o algunas de nuestras acciones que por normalidad no son patológicas. Como le decía, dormir no es malo. Y por eso cuando el sueño está alterado, decimos que es un trastorno, ya sea con insomnio, algunos terrores nocturnos. El comer o el alimentarnos es necesario, es una necesidad básica y no es un problema. El problema es la conducta frente a la alimentación que altera, ¿no? La comida. Entonces ahí podemos hablar de un trastorno de la conducta alimenticia. La personalidad, ¿es malo tener personalidad? No, más bien es necesario que tengamos una identidad establecida, ¿no? Y sana. Entonces aquí estamos hablando de una alteración de la personalidad. O sea, cuando hablamos de trastorno de personalidad, hablamos de algo que se empieza, o de algunas características de mi personalidad que empiezan a alterarse. Por ejemplo, si yo soy alguien tímido en mi forma de ser, ¿no? Alguien que para las clases se sienta atrás, que cuando tiene que exponer en clases se pone bastante nervioso, preocupado, ¿no? O puede estar un poquito tímido, pero sin embargo expongo, ¿no? Por la presión del grupo, por mi nota. Alguien que si tiene que hablar con una chica titubea mucho, pero al fin de tiempo lo hace y habla, ¿no? Se enrojece o se ruboriza, o empieza a sudar, pero lo hace. Pero ¿qué pasa si esa timidez, en algún momento, cuando yo tengo que hacer una exposición, digo, no voy, ¿no? O alguien, pase la hora, o alguien puede hacerse
la burla, tal vez hace un comentario de mí en el grupo y se hace la burla de algo, ¿no? Entonces, en ese momento, para mí es algo tan humillante y tan vergonzoso que ya no vuelvo a la clase, ¿no? Entonces, puedo ser alguien con el que ustedes no quieran hacer grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque soy demasiadamente tímido, que me falto, que fallo. ¿Y ustedes creen que voy a poder avanzar en mis estudios así? No, eso va a dificultar mi desempeño académico o escolar. O inclusive, ¿no?, en el tema de las chicas, si alguien se me acerca y me habla, yo me pongo rojo y escapo, o soy súper tímido, voy a hacer un forever alone, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Por ese miedo. Pero es un miedo y es una timidez, pero que ya es normal o no, es en extremo. Entonces ahí podemos diferenciar lo que es una personalidad, el hecho de que yo defina mi personalidad siendo tímido, siendo introvertido, y que yo defina mi personalidad ya de una forma exagerada, que podemos entender a nivel trastorno de personalidad. Ahora, este trastorno me va a generar una dificultad, una incapacidad para funcionar de una manera adecuada en las cosas que yo vaya haciendo. Por eso les decía a los otros grupos, y les digo también a ustedes, cuando apliquemos los test, no se vayan a asustar si les sale alto, ¿no? Si tuvieran trastorno, ya cuánto A les hubiera traído acá, ¿no? Tuviéramos a modo de terapia grupal ahorita, ¿no? Pero una persona con trastorno de personalidad tiene mucha dificultad para adaptarse, ¿no? Y es porque estas características tienden a ser exageradas. Otro ejemplo para poder entender, por ejemplo, los celos. ¿Cuántos de ustedes son celosos? Se pone rojo, Álvaro. Bien, Bruna. El que dice, el que lo niega es más celoso, ¿no? Ya hemos oído esa pregunta. Entonces, cuando mayormente somos celosos, eso nos puede generar ciertas inseguridades que pueden ser incómodas, molestas en mi relación, o me puede generar dificultad, pero tal vez no interrumpa tanto mi capacidad de poder establecer relaciones conyugales. O sea, puedo llegar a tener corteja, llegar a tener novia, puede ser conflictiva la relación, tengo que trabajar los celos, pero no fracaso tanto. Pero ¿qué pasa si esos celos son en extremo? ¿Qué pasa si yo agarro y digo, todas las mujeres sirven para aprovecharse uno? Lo buscan por un interés. Y si se me acerca una chica que me quiere y que me demuestra sentimientos nobles, yo digo, claro, es para utilizarme, porque en algún momento quiere estar conmigo por algo y me la va a terminar haciendo, ¿no? O pienso que cualquier otra persona puede ser mejor que yo y eso es lo que está buscando, ¿no? Entonces, en este momento, los celos van a ser tan exagerados que la mayoría de veces, o probabilidades que yo tenga que tenga relaciones, van a terminar fracasando, pero terriblemente. O inclusive yo voy a terminar perjudicando mis relaciones, porque voy a decir, claro, como me la hace, entonces yo se la hago, ¿no? Y a veces pasa en esta situación en las personas que son demasiado celosas, ¿no? Y aquí podemos ver una característica de personalidad que es la desconfianza, pero que puede ser en extremo, y que ya podemos hablar de un trastorno de personalidad. ¿De qué tipo? Paranoide. El paranoide es bien celoso, el desconfiado, ¿no? Entonces, estos trastornos de personalidad, que lo vamos a ver, son como 10 tipos de trastornos de personalidad que vamos a ir identificando cada uno, y ustedes, como digo, lo tienen que manejar, pero bien, ¿no? Y aquí entendemos la diferencia entre lo que es tener personalidad y tener un trastorno de personalidad. Que en el trastorno de personalidad conlleva a que la persona, esas características que tengan en su identidad, sean exageradamente extremas, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de características de personalidad, lo vamos a empezar a entender por rasgos. Y yo no voy a decir características de personalidad, sino rasgos. Los rasgos son aquellos aspectos de cada uno de nosotros que definen alguna particularidad de nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, el ser inseguro, el ser alguien introvertido, ¿no? El ser alguien celoso, entre otras, perfeccionista, ¿no? Como el obsesivo, el ser inestable, el ser intenso. Son rasgos de personalidad que se pueden manifestar de alguna manera extrema, en el que nosotros vamos a estudiar y observar y vamos a definir un tipo de personalidad, un tipo de trastorno de personalidad de acuerdo a esas características de rasgo, ¿no? Y bueno, para introducirnos un poquito, decíamos, los trastornos, por si acaso esto está en Teams, en la plataforma, así que les pido que ustedes tomen apuntes, lo más importante, pero ahí van a tener ustedes en la plataforma la diapositiva, ya la tienen, no sé si han visto, ¿no? Pero tomen apuntes igual, ¿ya? Como les decía, entonces los trastornos de personalidad son formas extremas
e inadaptadas de personalidad, que son estables y duraderas y que se mantienen más allá del ambiente. Lo que les venía explicando es algo extremo y algo que resulta inadaptado, ¿no? Pero es algo que permanece estable y que dura durante toda la vida. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad, es nuestra personalidad. Entonces, ¿una personalidad cambia? ¿Qué creen? ¿Cambia? No, tiene que decirlo más seguro, no cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo soy antisocial no puedo dejar de ser antisocial. Voy a ser antisocial, lamentablemente por siempre, porque esa estructura perversa no cambia, ¿no ves? ¿Iba a preguntar algo? Como es ahí, son formas inadaptativas de personalidad. Pero he visto algunas personas que, no sé si será un trastorno, tratan de adecuar su personalidad de acuerdo al grupo. Por ejemplo, si estás en un grupo y se comporta de una manera, ella se comporta así, aunque no sea así. Luego está en otro grupo y se comporta diferente y trata de adecuar su personalidad a diferentes personalidades que va de acuerdo en el camino de su vida. ¿Eso igual sería un trastorno de personalidad? Está buenísimo ese ejemplo. Eso pasa, por ejemplo, con el trastorno de personalidad histriónico y dependiente. Porque las personas histriónicas y dependientes al mismo tiempo que les gusta ser aprobados y sobre todo la histriónica llamar la atención, y lo puede ser por llamar la atención de todos y sentirse parte del grupo, eso le puede generar un sufrimiento subjetivo. Porque al pretender ser todos y a la vez nada, eso genera depresión, genera malestar con uno mismo, ¿no? Hay que ver el grado de afectación, porque en este caso puede ser un trastorno de personalidad o puede que no, pero hay una alta tendencia a un estilo de personalidad, sin que esto sea un trastorno, ¿no? Entonces nosotros, van a ver, todos tenemos tendencia a tener un estilo de personalidad, pero no trastorno. Puede que yo sea egocéntrico, que sea vanidoso, no sea el compañero que diga, ah, no, pues a todas yo las digo, ¿no? Y puede que tenga una alta tendencia narcisista, pero no es trastorno, ¿no? Pero tengo una alta tendencia narcisista, ¿no? Entonces, ya cuando, y ahí también me permite analizar algo, lo que ella comentaba, porque a veces nosotros podemos decir, y a veces escucho a los alumnos que dicen, ah, sí, es que yo tengo pues dos personalidades, ¿no? Aquí en la universidad no sé qué me pasa, pero no hablo con nadie, soy calladito, calladita, ¿no? Y no sé qué más, pero en mi casa, soy diferente, ¿no? Y no es que seamos un personaje salido de fragmentado, cada una de distintas formas a distintos ambientes, ¿no? Por ejemplo, puede que yo sea una persona bastante tímida, pero en mi casa habla hasta por los codos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en mi casa me conocen, mis padres, mis hermanos, hay esa confianza. Entonces yo aquí en el grupo, como le digo, puede que me sienta allá al fondo y puede que nadie sepa ni de mi existencia, porque soy tímido. Solo a excepción de 2 o 3 amigos que me puede hacer en el camino de la carrera. Y esos 2 y 3 amigos pueden conocerme como el payaso, el charlatán, el reilón. Y de ahí puede decir Ricardo, ah, no, pues pero si Julio es tímido, no habla. Y ahí puede decir Alzair, no, pero si conmigo ríe, charla. Y no es que sea diferente, sino es que esa timidez y esa inseguridad hace de que de repente yo con mis amigos pueda tener un poquito más de confianza y pueda mostrar algunos aspectos de mi personalidad, pero con otros no, ¿no? Entonces, esta forma de ser va a buscar adaptarse a distintas maneras, a distintas situaciones, distintas formas, pero manteniendo lo que viene a ser su identidad, su esencia, ¿no? Entonces, por eso dice acá, son estables y duraderas que se mantienen más allá del ambiente. Puede que acá en la universidad yo sea el full responsable, serio y todo, pero que esté ahí que esté ahí protagonizando un video de TikTok bailando y yendo más hasta el piso, ¿no? No sé si vieron ese de la feria, ¿no? Ajá. Entonces puede que sí, ¿no? Pero no es que yo tenga 2 personalidades, es la misma, solo que se adapta a distintas situaciones de distintas maneras. ¿Qué afecta a nuestra personalidad? Afecta a lo que es la cognición. ¿Qué quiere decir la cognición? Nuestra forma de interpretar el mundo, nuestra forma de pensar o de ver las cosas. O sea, una persona con un trastorno de personalidad paranoide, por ejemplo, como le decía, que tiene mucha desconfianza de los demás. Yo sí soy paranoide, ahí está el claro ejemplo que vimos ahorita con Álvaro cuando fuimos a traer la proyectora. Les puede compartir de la paciente Claudia, que la vamos a ver, si da la ocasión, qué fue lo que, en esos cortos espacios, ¿cómo la vimos? Bueno, lo que pasa es que el doctor la saludó a la paciente y la paciente era como que le dijo, ya me saludaste, digamos. Ajá. Ya me saludaste y no me llames por mi nombre, creo que le dijo, ¿no? ¿Y por qué dice mi nombre? Ya no quiero que diga mi nombre, ¿no?
Y fue porque estaba con Álvaro, que era nuevo. Y lo que pasa es que ella es desconfiada. O sea, ya aquí hablamos de delirios, hablamos de psicosis, que ya hemos tocado ese tema, que hay una desconexión de la realidad, pero ella tiene una fuerte base de personalidad paranoide, que el paranoide es premórbido a la esquizofrenia o a los trastornos psicóticos, al igual que el esquizoide y el esquizotípico, el grupo A, que vamos a ver eso más adelante. Ahora, en este caso, por ejemplo, ella, Claudia, ¿cómo es su mirada? Ah, desconfiada, si te miras. Ajá. O sea, Claudia tiene unos ojos que se le va a salir, es así, ¿no? Y ustedes pasan por junto de ella y ella, ¿no? Y que nadie le hable, ¿no? Porque si le hablan la exponen. Porque yo le hablé, la saludé, le dije Claudia y dijo, ¿por qué dice mi nombre? ¿No? Porque ella cree que obviamente quienes sepan su nombre van a saber su vida y la van a exponer y la van a perjudicar. Eso es ya un tema delirante, que no es parte de la personalidad, porque en la personalidad la persona tiene un sentido de realidad, pero sí lo que viene a ser parte de la personalidad de ella es la desconfianza. Y un paranoide, por ejemplo, es bien desconfiado, ¿no? Es bien desconfiado que su forma de interpretar el mundo o de procesar la información es que todo el mundo es peligroso. Paranoide dice confianza ni en mi camisa. ¿No ves? Estábamos dando el ejemplo de un narciso, por ejemplo, ¿no? Su forma de interpretar el mundo es como que yo merezco lo mejor porque yo soy lo mejor, ¿no? Entonces, los trastornos de personalidad alteran aspectos de la cognición que tienen que ver con la forma de interpretar nuestras experiencias, el mundo y la forma de vida, ¿ya? La afectividad también está alterada porque una persona con un trastorno de personalidad es una persona cambiante, es inestable, es impulsiva, con las emociones a flote. Mayormente o fácilmente una persona con trastorno de personalidad puede llegar a desarrollar problemas o trastornos depresivos o ansiosos fácilmente. ¿Por qué? Porque sus emociones están a flote. La actividad interpersonal también se ve afectada o se ve alterada porque la persona con trastorno de personalidad tiende a tener dificultades en su relación con los demás por estas emociones, por esta forma de ver el mundo. El control del impulso, mayormente son impulsivas, mayormente son personas que tienen dificultades para contener algunas acciones o para poder llegar a racionalizar algunas conductas o comportamientos. Y tenemos que diagnosticar el trastorno de personalidad en personas que tengan arriba de los 18 años. ¿Por qué? Bien, ahí la personalidad está formada. ¿Podemos diagnosticar trastorno de personalidad en niños y adolescentes? No. No. ¿Por qué? Porque todavía la personalidad no está En desarrollo. Bien, Gina, ¿no? Entonces, acá el carácter es importante para que este niño, este adolescente, desarrolle una personalidad sana o estable, propiciar un ambiente adecuado. Entonces, está en desarrollo. Si este niño puede tener un hogar violento, o un hogar, por ejemplo, donde no tenga límites, sea un niño que haga berrinche, o que de repente empiece a ser bastante desafiante o mentiroso, o con ustedes mismos, creo el caso de Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, ¿vimos con ustedes? ¿Sí? Lo vimos, ¿no ves? ¿Y ahí qué hacía Jeffrey Dahmer o Ted Bundy cuando era niño? Disecaban animales, los mataban, los descuartizaban, recuerdan, ¿no? Es la estructura perversa. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el niño podemos tener una alta tendencia psicopática, bien claro, lo más probable es que lo tenga, porque tienen estas características. Pero no podemos decir, va a ser un psicópata o va a ser un antisocial. No se maneja el diagnóstico de trastorno de personalidad en los niños. ¿Por qué? Porque todavía es algo que puede modificarse. Obviamente no hay un buen pronóstico de esto, y es más donde debemos tratar, ¿no? Pero en niños no podemos utilizar el trastorno de personalidad. Lo que podemos es, por ejemplo, ahí ver lo que es trastorno de la conducta o del comportamiento. Por ejemplo, en este niño berrinchudo, ¿no? Que todo grita, hace sus pataletas, sus rabietas. ¿Y por qué? Porque los padres a raíz de eso lo premian. ¿Lo premian qué? Dándole el celular, dándole comida para que se calle, o dándole lo que pide para que no me haga pasar vergüenza. Entonces, ahí el problema es el ambiente. Y el ambiente tenemos que modificar para regular esa conducta. Y es por eso que en los niños podemos utilizar el diagnóstico de trastorno de la conducta o del comportamiento desafiante o oposicionista. No sé si han escuchado eso, Laura, ¿sí? Rembert, ¿no? Rembert, bien. Ellos se van a integrar al equipo de psicología justo desde hoy, ¿no? Entonces, el trastorno desafiante o oposicionista
que es de la conducta y del comportamiento, pero no de la personalidad o de la identidad, ¿no? O en el caso de los niños también que puedan tener una tendencia media perversiva o hasta media psicótica, ¿no? Podemos utilizar el diagnóstico de trastorno disocial de la personalidad, ¿no? Entonces eso es muy utilizado para que ustedes lo puedan ir indagando también, ¿no? En los niños, pero no podemos diagnosticar de personalidad. Este es un dato antiguo que tengo, que es del 6 al 12% de la población presenta un trastorno de personalidad y del 20 al 30% de la población psiquiátrica que también presenta un trastorno de personalidad. Como pueden ver, la incidencia es bastante. Digo antiguo porque esto es antes de la pandemia. Ahora con la pandemia, ¿no? La pandemia genera otra pandemia, ¿no? Que es la de la salud mental. Bien por nosotros que tenemos harto trabajo, preocupante por la sociedad, ¿no? Pero es importante también que muchos de nosotros, a raíz de esto, hemos tenido conciencia también de nuestra salud mental, o por lo menos acá en Santa Cruz, en Bolivia, me atrevo a decir que la gente es más abierta, ¿no? Ahora me agrada atender a adolescentes porque los adolescentes son los que llevan a sus padres a consulta. En mis tiempos, no muy lejanos, ¿no? Eran los padres que nos llevaban a la consulta, ¿no? Y mis padres me quisieron llevar y me acuerdo, me agarré la puerta, ¿no? Y ahí llegué. Pero ahora los chicos son los que van, ¿no? Y no es malo, no estoy loco. O sí, un poco. Siempre es bueno, ¿no? Como le decía, ¿no? Todos son normales, me decía yo, le digo, aburrido ser normales. Mejor tener algo anormal, ¿no? Y ser consciente de eso, para no dejar que nos domine. En este caso, yo diría que la cifra de trastornos mentales es algo que está de mayor incidencia ahora, ¿no? O sea, acá en la misma internación de los pacientes vamos a ver que hay altísimos pacientes con trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué son los trastornos de personalidad? Volviendo a repasar el concepto, agrupaciones de rasgos inflexibles y que resultan desadaptativos. Entonces son rasgos que son rígidos, que son extremos, ¿no? Y que generan molestias subjetivas. ¿Qué quiere decir? La persona sufre, la persona no se siente bien, la persona tiene un malestar consigo misma, ¿no? Esto va a generar una dificultad, un deterioro significativo del funcionamiento social, mi forma de relacionarme, laboral o de ambas cosas. O sea, la persona con un trastorno de personalidad va a tener mucha dificultad o va a fracasar en su desenvolvimiento social o laboral, ¿no? Deben ser marcados, desviados de las expectativas o normas culturales aceptadas, ¿no? O sea, nosotros para estudiar una personalidad no solo debemos basarnos en la conducta o en la cultura, sino para estudiar una personalidad tenemos que ver en su contexto general, ¿no? Porque, por ejemplo, por cultura, podemos decir que los brasileños son bastante extrovertidos, ¿no? Al igual que acá los del oriente, de Bolivia, ¿no? Pero eso no quiere decir que defina nuestra personalidad, ¿no? O sea, son características o tendencias, pero que no nos definen en la totalidad. Para estudiar la personalidad, ¿qué debo ver? Debo indagar sobre lo que fue su infancia, su adolescencia, su actual vida laboral, social, académica, familiar, o sea, un análisis de un conjunto, ¿no ves? Porque le decía, si yo me baso solo en lo que veo en la internación o en lo que hablo con el paciente, voy a conocer una parte de la personalidad y puedo tener mucha dificultad para poder interpretar la personalidad del paciente. Pero tengo que hacer una entrevista a profundidad donde vea toda la dinámica del paciente para poder entender la personalidad como hipótesis, porque los psicólogos aplicamos test, pruebas, ¿no? Y que somos el profesional idóneo para poder llegar a diagnosticar el tema de personalidad, ¿no? Entonces, hay un ligero predominio de mujeres, o sea, hay tanto en hombres como en mujeres, pero un poquito más en mujeres, una incapacidad de poder funcionar de modo autónomo y competente, imposibilidad para ajustarse de manera eficiente y flexible al entorno, ¿no? Son bien rígidas las personas con trastorno de personalidad, incapaz para conseguir metas propias con el sentimiento subjetivo. Es decir, yo quiero ser el líder del grupo, quiero ser alguien que hable, que comparta, pero no me siento capaz, me siento miedo, dice una persona evitativa, por ejemplo, ¿no? Siento miedo, me siento ridiculizado, humillado si paso al frente. Entonces, por eso quiero ser alguien que no puedo ser. Entonces hay un sufrimiento subjetivo. No son enfermedades mentales, o son.
¿Ah? Enfermedades mentales. Los trastornos de personalidad. No, no. Tiene que decir no son enfermedades mentales, ¿no? Porque la personalidad no es algo enfermizo, como decía, es algo que todos tenemos, ¿no? Y ahí también hago un paréntesis, cuando apliquemos el test, puede que 10 de ustedes salgan paranoides, pero no los 10 van a ser iguales o van a tener las mismas características. La personalidad de cada uno es única, es dinámica. ¿Por qué? Porque tienen una característica en común, pero las otras que la complementan son diferentes, los otros rasgos, ¿no? Entonces puede que cuando apliquemos los test, ustedes se van a dar cuenta que puede que haya 5 obsesivos, pero no quiere decir que sean iguales, porque algunos van a tener rasgos de narciso, otros rasgos de paranoide, entonces eso va a variar. ¿Por qué? Porque la identidad es única, la personalidad es única y no hay dos personalidades iguales. Pero en este caso, como les decía, no es una enfermedad mental, trastorno o los trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque hay un sentido de realidad. La persona con trastorno de personalidad tiene todavía el sentido de realidad. No es algo que no es que esté psicotizando o delirando. ¿Se acuerdan lo que es un delirio? ¿Qué es? Alteraciones en los pensamientos. Alteración del contenido del pensamiento, ¿no? Bruna, ¿recuerda lo que es una alucinación? ¿No? ¿Qué? Sexo perceptivo. Muy bien, excelente, una alteración sensoperceptiva. Usted es Paula, ¿no? Excelente. Paula, excelente. Paola dos Santos, ¿no? Excelente. Entonces, una persona que está con alucinación, que está con delirio, que está con una crisis o un brote psicótico, es aquella persona que no podemos hablar que tiene un trastorno de personalidad, o ya tiene una enfermedad mental. Y la enfermedad mental puede ser algún trastorno psiquiátrico como trastorno bipolar, esquizofrenia, o puede haber consumo de sustancias también, ¿no? Que le explicaba la vez pasada que cuando uno consume sustancias puede llegar a psicotizarlo, o algún trastorno orgánico también. Entonces, los trastornos de personalidad no son enfermedades y tienen un sentido de realidad. Así sea el esquizotípico, que vamos a ver más adelante, que es el más raro o extraño y que es muy fantasioso, es aquel que cree en los horóscopos, en la buena o la mala suerte, o en las vibras, o en cosas místicas, pero todavía está ahí como que pisando la realidad, no a un punto de, pero está ahí, ¿no? Pero ahí podemos hablar de trastorno de personalidad. ¿Bien? Eso es malo, o sea, ¿es malo tener esa creencia? ¿O Dependiendo del ¿Usted grado. lo ve distorsionado eso? Más que malo, o sea, eso puede ser algo disfuncional o algo desadaptativo en el sujeto. Si es que es algo extremo, como le decía en el anterior concepto, extremo o exagerado, ¿no? Porque de creer en Dios, muchos podemos creer en Dios, ¿no? Y a Dios no lo vemos ni nada, y podemos entrar ahí en una cuestión filosófica, pero que es una creencia espiritual de cada uno. Pero si ya yo creo demasiado en Dios, que cualquier rato vengo aquí a dar clases de repente vestido de Jesucristo y les digo a todos ustedes que se hinquen y que oremos, ¿es normal? ¿Estará bien? No, y en vez de traer bata le digo que se traigan su túnica, ¿no? Y en vez de empezar a avanzar, empiezo a leer la Biblia. O sea, ya esas cosas no son normales. Eso me hace recuerdo a un paciente que vi en la Monte Sinaí, no sé si conocen, atrás del comercial chiribano, paciente bipolar, ¿no? Y el paciente bipolar tiene etapas pues de manía, donde mayormente el tema delirante es de grandiosidad o místico. Y él es empresario, porque esa clínica pues no es barata, ¿no? Mayormente los que ingresan ahí son bien parados económicamente. Entonces él es empresario y él tenía su empresa, no sé en qué parte del campo y no me acuerdo a qué se dedicaba. La cuestión es que él llegaba a la empresa y todos tenían que recibirlo así, ¿no? Entonces antes de entrar a la empresa tenían que desvestirse todo para poder entrar a la ducha o a un río que tenían por ahí y como que ahí poder orar, poder limpiar sus almas y su cuerpo, su espíritu, y luego tenían que rezar, ¿no? Un buen tiempo y luego a trabajar, ¿no? Entonces obviamente él tuvo denuncia, obviamente lo raro o lo extraño es que la denuncia pasó después de un buen tiempo porque toda la gente lo hacía, ¿no? Porque era el jefe, porque necesitaban esto, entonces lo hacían. Ya cuando llegó a internarse y todo, ya hablamos, ya era un brasilero, ¿no? Cuando hablamos, ahí él empezó a contar esto, ¿no? Pero él lo cuenta desde la parte psicótica donde dice que a mí Dios me habló y me dijo, yo tengo que limpiar a los pecadores. Que Él me dio toda esta posibilidad de tener esto, ¿por qué? Para que yo haga cumplir lo que Él me decía, lo que Él me encomendaba, y ahí le daba su significado psicótico, ¿no?
Entonces, como le decía, acá en el trastorno de personalidad hay un sentido de realidad. La persona no es que empieza a psicotizar, no. Por otro lado, esto último que dice son egosintónicos. ¿Qué quiere decir egosintónico? Que el síntoma o el malestar está en sintonía conmigo mismo. Por ejemplo, lo opuesto de eso es egodistónico. Egodistónico quiere decir cuando ese malestar, yo digo, no lo quiero, no quiero que sea parte de mí, lo rechazo, lo veo como algo ajeno a mí. Por ejemplo, en la depresión, cuando estamos deprimidos, nos sentimos sin energía, sin ganas, ¿no? Por ejemplo, antes me gustaba jugar fútbol y ahora no quiero. Inclusive me gustaba arreglarme o hasta bañarme. Me quedo cochino ahí tirado una semana en mi cama sin querer hacer nada. Digo, no quiero sentirme así, pero no puedo. Eso es egodistónico. O sea, ese malestar yo no lo quiero. Pero lo opuesto de eso es egosintónico. ¿Y qué quiere decir egosintónico? ¿No? Que ese sufrimiento está en sintonía conmigo mismo. Digo, yo soy así, pues, ¿y qué más quieres que haga? ¿No? Celoso me conociste y celoso voy a ser, ¿no? Entonces, la persona que defiende este malestar como parte de sí mismo, o sea, lo entiende como algo de sí. Pero lo difícil de los trastornos de personalidad es que como lo entiende parte de sí mismo, no toma conciencia de que esto es un problema de personalidad. Por eso, si yo tengo un trastorno de personalidad, para mí el problema va a ser mis colegas, mis alumnos, mi familia, el mundo, que no me da el lugar que yo creo que debo tener. ¿Cuál es el lugar? Pues ser el mejor, ser respetado, ser querido, ser admirado, trastorno narcisista de personalidad. Entonces cuando voy a consulta y el psicólogo me dice que el problema soy yo, el problema es él, ¿no? Por no respetarme, no admirarme. Entonces, a veces es difícil de tratar con una persona con trastorno de personalidad por esa misma razón, ¿no? O la persona límite, ¿no? Que cree que todas las personas lo van a abandonar o la van a utilizar o que en algún momento va a tender a sufrir rechazo o soledad. Entonces interpreta así el mundo donde no ve que en realidad el problema es consigo misma, la falta de aceptación, la falta de amor propio, de autoestima y todas esas cosas, ¿no? Entonces, que es una cuestión de personalidad. Son estables y no aparecen solo en algunas circunstancias, como le digo, escapan más allá del ambiente. O sea, los trastornos de personalidad están en diversas situaciones expuestos, ¿no? De diferentes formas. Llevan una etiqueta intratable porque, como les decía, ¿no? A veces es muy difícil de tratar porque las personas no son conscientes e inclusive el trastorno de personalidad debe ser tratado con psicoterapia. Obviamente, si este trastorno de personalidad es extremo y conlleva más alteraciones emocionales o de la esfera afectiva y que puede llevar a desarrollar trastornos de ansiedad, depresivos o consumo de sustancias, ahí es importante tratarlo con el tratamiento farmacológico, ¿no? Pero si no es así, es psicoterapia. Y llevan etiquetas intratables porque es difícil. No vamos a cambiar en la psicoterapia la personalidad, porque no quiere decir que ese que es tímido y que es introvertido salga después de la terapia bolichero, fiestero y con 4 peladas al lado, ¿no? No, porque no es su esencia, no es su forma de ser y no podemos cambiar la personalidad. Lo que sí vamos a cambiar es reducir un poquito esa ansiedad, ese malestar, trabajar la autoestima para que a la hora de afrontar los momentos que tiene que afrontar lo haga de una mejor manera, ¿no? O que pueda sobrellevarlo sin que esto afecte su modo de ser. Porque si yo obligo a que cambie, pues no lo voy a conseguir. Porque la personalidad se cambia, no, se adapta, busca que se adapte. Doctor, ¿Sí? una pregunta ahí, digamos, ¿qué pasa con un paciente que tipo usted lo está tratando y ya todo el día está tomando remedio, no sé, todas las terapias de y es como que el paciente deja ahí y ya no toma nada. O sea, el paciente se puede empeorar completamente. Claro. O ya digamos que él se dé alta solo. Claro, es que no hay conciencia ahí, ¿no? Lo que debemos trabajar es que tenga conciencia. Primero, es el trabajo del psicólogo, por ejemplo, que el paciente tome conciencia de su malestar y que haya un compromiso consigo mismo, ¿no? Obviamente, si yo no trabajo esos puntos o no poseo la capacidad técnica para poder hacerlo, lo más probable es que el paciente no logre eso y lo abandone, ¿no? Porque él tal vez no entienda de que es un trabajo que debe hacer en sí mismo. A veces los pacientes esperan y yo le digo, va a disculpar, pero yo no tengo una varita mágica ni una bola de cristal para hacerle el milagro. Usted es la que tiene que hacerlo, tiene que trabajar en sí misma, en sus pensamientos, en sus emociones, porque soy, cognitivo-conductual, que es a lo que me evoco, ¿no?
Entonces, en este caso, el paciente tiene que ser que es el trabajo con compromiso, ¿no? Entonces, y mayormente y lamentablemente, muchos pacientes tienden a abandonar el tratamiento, sobre todo cuando es trastorno de personalidad. Pasa, ¿no? Pasa. Y eso también pasa cuando la familia en vez de ayudar perjudica, cuando el ambiente no lo contiene. Entonces, a veces hay casos que son muy complicados, ¿no? Pero no podemos decir, ah, no, yo no puedo hacer nada, entonces, ¿no? No, tenemos que trabajar con el paciente. Y lo primero es generar el compromiso y la conciencia. La etiología es multifactorial, son muchos aspectos lo que pueden generar el trastorno de personalidad. Entre carácter y temperamento, la base genética, ¿a qué se dirige? ¿Carácter o temperamento? Temperamento. Lo que viene a ser el ambiente familiar, ¿carácter o temperamento? Carácter. Relaciones interpersonales, carácter. Experiencia personal, carácter, ¿no? Y son los aspectos que tal vez nosotros en un niño o un adolescente debemos cuidar para poder dar un ambiente apropiado y que genere ese adolescente una personalidad sana, ¿no? Y hablábamos en la anterior clase, como le digo, una clase que les debo de hábitos, que a través del hábito o el trabajo de la conducta de la persona o del paciente, podemos regular algunos cambios, pero no generar de repente un cambio total en la personalidad o de identidad, porque no va a pasar. Coincidencia de rasgos es importante ver para determinar el tipo de trastorno de personalidad. Como le decía, puede que sea inseguro, pero también sea muy perfeccionista, sea muy rígido, sea una persona fría emocionalmente, que todo el tiempo piense en trabajar, muy moral, muy responsable. ¿Qué tipo de personalidad es esa, Laura o Rembert? Muy bien, Rembert, bien, el obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces ahí veo que si es alguien que es inseguro, puede tener varios tipos de personalidad, ¿no? Si soy inseguro, si soy alguien que cuando tiene que afrontar una situación escapa, que tengo baja autoestima, que piensa que va a ser rechazado, que va a ser humillado, ¿qué tipo de personalidad? Evitativo, ¿no? Bien. Entonces, todas esas características o rasgos de personalidad nosotros debemos identificar para analizar la personalidad del paciente. Como le digo, si ustedes quieren aprobar la materia, esencialmente tienen que saber eso. Van a hablar con el paciente, van a analizar y van a decirme, yo creo que tiene esta personalidad. Así le pele, ¿no? Pero si son coherentes, ya digo, por lo menos. Pero si le pelan feamente, ¿no? Y me dicen, es antisocial, ¿por qué? Porque no socializa. Lo siento. Pero ya no podemos estar a esas alturas con él. ¿Ya? Estado versus rasgo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy deprimido, como le decía, me siento sin ganas, me siento de repente sin energía, ¿no? Me siento inclusive sin capacidad o sin la posibilidad de preocuparme por mí mismo. O sea, todo me vale, lloro, ¿no? Entonces, todos esos síntomas depresivos, ¿no? Forman parte de un estado en el que yo estoy. Y no es que yo diga, es que su personalidad es deprimente o es depresivo. No es, porque estoy pasando por una etapa de duelo, tal vez perdí algún ser querido, me terminó mi novia, perdí un trabajo, algo pasó que me generó estar en ese estado, ¿no? Obviamente ahí la forma en la que yo viva esa situación va a depender de mi personalidad, ¿no? Porque el narcisista va a decir, no, pues se lo pierde ella, porque no sabe lo que pierde, lo que tuvo, ¿no? Pero mientras el dependiente va a decir, ay, no puedo vivir sin esta persona y llora y todo, ¿no? Pero ahí vamos a ver las características sintomatológicas de la depresión y no debemos confundir con los rasgos, las características de personalidad, que son diferentes. Si yo soy alguien que tiene un trastorno de ansiedad, también puedo tener algunas características en mi conducta o mi comportamiento, pero que no son parte de mi personalidad, que no son parte del estado en el que yo estoy. Dice, ¿Sí? perdón, pero tenemos clase. Ahí tiene clase, sí. Ya vamos a acabar con esto. La enfermedad médica versus rasgo. ¿Qué quiere decir? La enfermedad médica, sí, por ejemplo, cuando estamos con diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, entre otros, o cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico, eso puede hacer de que nosotros podamos ser más impulsivos, más irritables, ¿no? Pero la base o la razón de esto es una alteración biológica, ¿no? También, como le decía, en situaciones podemos actuar de diferentes modos, pero esto no quiere decir que se deba a mi personalidad o que yo pueda describir la personalidad conforme una situación, sino analizar todas las situaciones en su conjunto para ver
la característica de personalidad. También ver lo cultural, el sesgo sexual, ¿no? Si hay una madurez, si hay una adecuada identificación yoica en relación al sexo, y los diagnósticos niños y adolescentes que no es posible. Y con eso acabamos. Lo que vamos a ver en las próximas clases va a ser esto, ya los tipos de personalidad. Por ejemplo, ahí tenemos en el A, que es el paranoide, esquizoide, esquizotípico. Tenemos en el B, que son las personalidades inestables, ¿no? Dramáticas. Aquí está la límite, histriónica, narcisista, antisocial. Por ejemplo, la límite, que es la que se corta, se toma lavandina, raticida, ¿no? Porque tiene una inestabilidad, son autodestructivos. Tenemos la histriónica, ¿no? Que es la coqueta, el narcisista, el antisocial, que es agresivo, ya lo hemos visto, y el clúster C, que son ansiosos, ¿no? E inseguros. Bien. Bueno, ¿El coqueto es un trastorno, doctor? no, no es trastorno, pero ya van a ver por qué es un trastorno, cuál es la dificultad que genera. Obviamente es algo exagerado. O sea, podemos tener muchas características que no son malas, que no son trastornos, pero si es algo exagerado, ya ahí podemos, y genera alguna dificultad, podemos hablar de que sí puede ser un trastorno. ¿Ya? Así que les encargo para el sábado llevar impreso el PDF y llevar dos